Por unos minutos, no quiero demorar mucho en el tema. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Quiero compartir un tema que tiene mucho que ver con las misiones. Sabemos que las misiones tienen que ver con el hecho de dar, las ofrendas, tiene que ver con el hecho de ir, de caminar, de enviar misioneros, también de orar. En forma práctica, lo que yo le quiero mostrar a la luz del testimonio de Pablo y su conversión es qué es lo que ocurre en la vida de una persona cuando esta persona acepta a Cristo como su Salvador. Nosotros hablamos de misiones, ¿verdad? Vamos a predicar el Evangelio, predícale a él, predícale, pero ¿qué es lo que pasa en la vida de esa persona? Se convierte a Cristo, claro, pero ¿qué más? ¿No? Vamos a profundizar un poco más. En la práctica, ¿qué cosas más ocurren en la vida de una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Qué es lo que pasa? Y en la conversión de Pablo, que vamos a ver aquí en estos 22 versículos, vamos a notar 4 cosas que el Señor le dio a Pablo. 4 cosas que para Pablo eran nuevas, pues él nunca las tenía antes de ser creyente. Como fariseo, él no tuvo esa vida, pero como creyente empieza a recibir esas bendiciones, que en otro versículo también se llama gracia de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a orar. Ahí sentados, ¿está bien? Vamos a orar y después vamos a ir al mensaje. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que vamos a estudiar y que seas tú, Señor, convenciendo los corazones, cambiando. Y, Señor, realmente si tuviéramos cosas que arreglar, Señor, ayúdanos a ser humildes y a reconocer si hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho, por nuestros pecados, y gracias porque siempre nos das oportunidades, un Dios de misericordia. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, al pastor, su familia, todos los que están aquí congregados, los niños también que están recibiendo su clase en este momento, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a versículo 1, por favor. Versículo 1, voy a ir leyendo un poquito hasta el 22, explicando, resaltando algunas cosas y después explicar estos 4 puntos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? ¿O quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Esa frase significa, en otras palabras, estás tratando de ganar una batalla que no vas a poder ganar. Mientras pateas, más te lastimas, entonces mejor no hagas nada. Mejor deja ahí, deja de luchar, deja de batallar con quien no vas a poder ganar. 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué habrá pensado Pablo en esos 3 días y 3 noches? Yo creo que se quedó meditando y pensando en lo que tal vez nosotros en algún momento, cuando hemos aceptado a Cristo, nos quedamos pensando, diciendo, tantos años sirviéndole al mundo, y ahora recién me doy cuenta acerca de este hombre, Jesús. Recién acepto a Cristo y yo digo, y a veces, ¿no? Decir, ¿cómo demoré tanto en reconocer que necesitaba a Cristo? Ya he vivido tanto tiempo en el mundo y todo, y ahora me doy cuenta que Jesús era la solución a todo lo que yo tenía. O sea, me imagino a Pablo, porque cuando él recibe a Cristo ahí, ya se supone que ahí ya es salvo. Tal vez él estaba pensando en su vida, siendo fariseo, teniendo la ley de Moisés, teniendo el libro de los profetas,
pero sin ver con claridad acerca del Mesías, ¿no? Entonces versículo 10 dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ora allí. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, resumiendo los versículos, tiene temor de ir, ¿no? Porque él dice: no, porque este hombre ha hecho males y todo, y ha venido acá para... Entonces sabía quién era Saulo. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Saltamos al 17. Ananías entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En estos 22 versículos, como dije, se nos narra la conversión de Saulo. Se nos explica en detalle y en historia el momento, cómo Pablo conoció al Señor, cómo el Señor lo confrontó y cómo fue de ahí a quedar ciego, cómo Ananías le habló y al final lo que Pablo comenzó a hacer con su nueva vida en Cristo. De esto que leímos, vamos a ver 4 cosas que Pablo recibió de parte del Señor. 4 cosas nuevas. Y la primera que vamos a ver está aquí justo en el versículo 21. Cuando se preguntan los que estaban alrededor, dice la Biblia: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén? ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando Pablo llegó a Damasco y empezó a predicar a Cristo, los que estaban alrededor, que conocían la vida del Pablo antes de Cristo, Pablo antes de su conversión, por supuesto, se preguntaron y dijeron: ¿no es este el Pablo perseguidor de la iglesia? ¿No era este hombre el que perseguía a los hermanos y los metía presos a la cárcel? ¿No era este hombre el que consintió la muerte de Esteban? ¿No era este hombre que en Hechos 8:1 al 4 persiguió a la iglesia y por eso todos, muchos se tuvieron que ir a Judea, a Samaria y a otras regiones fuera de Jerusalén? ¿No es este hombre? Como mirando de reojo, ¿no? Como diciendo: oye, no será este, ¿será o no será? ¿Tú qué dices? Y los que estaban ahí dijeron: no, claro que es. Mírale si es igualito. Sí, pero es que es diferente. Mira cómo habla. Mira cómo hace. Está predicando un mensaje que él mismo condenaba hace años o hace meses nada más. ¿Sabe qué había notado la gente en Pablo? Una vida completamente nueva. Una vida no solamente que era una vida de boca para afuera cristiana, sino que en vida, en conducta, en palabras, en muchas cosas, mostraba un cambio de parte del Señor Jesús en su vida. Entonces, la primera cosa que Pablo recibió de parte del Señor, el momento de su conversión, fue una nueva vida. Una nueva vida. Y esa nueva vida no la tienen los que no tienen a Cristo. La tiene solamente el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros, vez tras vez, es que si una persona recibe a Cristo, tiene que haber una vida cambiada. Tiene que haber una vida diferente a como éramos antes. Si yo vengo de la borrachera, si yo vengo del alcohol, si yo vengo de las drogas,
si yo vengo de la fiesta, de la discoteca y de una vida promiscua y un montón de cosas, el momento que yo acepto a Cristo, esas cosas, si no al momento, pero poco a poco, deberían cambiar y deberíamos dejar esas cosas para atrás. Ya no deberíamos ser así. Ya no deberíamos traer hoy en día las cosas que dejamos cuando aceptamos a Cristo. Pero tristemente vivimos hoy en día en un cristianismo promedio en el que ya no importa cómo vivimos, sino más bien lo que decimos. Vemos el fútbol y de repente alguien mete gol y se agacha y hace así, ¿no? El que celebra el gol dice, ah, no, Diosito me ayudó con el gol. Y uno ve y dice, ah, mira, ha de ser cristiano. No, ¿quién dice? Y ser cristiano se ha hecho como muy popular, es como una moda. ¿No? ¿Tú eres cristiano? No, yo también soy cristiano. Y no entienden absolutamente nada de lo que es el evangelio. Esos no son cristianos. Esos no son cristianos. Y hay un evangelio de la prosperidad que hoy en día anda confundiendo a mucha gente. Que piensan que porque dan dinero ya son salvos. Que porque dan sus diezmos ya son salvos. Pues no está mal dar diezmos. Pero si tú crees que eso te salva, entonces estás mal. Porque no es así. Entonces, dice la Biblia claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida debería ser, hermano, realmente diferente a como éramos en el mundo. Y paulatinamente deberíamos cambiar a ser mejores que el año pasado, y que el año pasado, y que el año pasado. Hechos 1:3 nos dice algo muy interesante acerca de esto. Hechos 1:3, cuando Jesús resucitó, el escritor Lucas empieza a escribir y dice, a quienes también Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Marca esa palabra, indubitable. ¿Qué significa, pastor, esa palabra? Significa innegable, significa indudable, significa indiscutible. Y después dice que se le apareció 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Jesús se presentó ante sus discípulos y los demás que estaban allí, cuando los demás lo vieron, dijeron, no hay ninguna duda de que ese hombre Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, porque lo podemos tocar, porque ha comido con nosotros, ha hablado con nosotros, hemos estado con Él, y ya son 40 días que estamos con Él, por lo tanto podemos concluir, no hay ninguna duda de que ese Jesús es el Jesús resucitado. Y yo creo, hermanos, que de igual manera, cuando nosotros andamos por la calle, o estamos en el trabajo, o estamos en el colegio, o en la universidad, o en cualquier lugar donde estemos, en el planeta Tierra, la gente debería decir de nosotros, este es cristiano porque no vive como el mundo vive. Ellos deberían decir eso de nosotros. Nuestra familia debería quedar atónita porque no somos los mismos de antes. Los que estaban alrededor de Pablo dijeron, se quedaron atónitos, dice la Biblia. Se quedaron atónitos, con boquiabierta. Dijeron, oye, ¿no es este Pablo el que perseguía a la iglesia? Me sorprendo de que es, pero como que no es. Porque es otro Pablo. Y deberían decir eso de nosotros. En el trabajo. En el colegio, qué difícil, ¿no? En la universidad, donde están los jóvenes y la filosofía, el ateísmo, el agnosticismo y la vida promiscua del joven promedio universitario hoy en día. Qué difícil ser testimonio. Pero se nos manda a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el día que nosotros aceptamos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza, una nueva vida. Ya no somos los mismos de antes. Ya no lo somos. Somos diferentes. Con razón, Colosenses 3:2 y 3:1, 3:2 nos dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y este es un versículo para la vida práctica del cristiano. Porque si usted dice, pastor, yo soy cristiano, ok, el mandamiento para usted es, si pues habéis resucitado con Cristo, es otra frase para decir, si has recibido a Cristo como tu Salvador, entonces, viene aquí algunos mandamientos, 5,
buscar las cosas de arriba. 1. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Número 3, versículo 5 dice, haced morir pueblo terrenal. Y empieza una lista de cosas. Número 4, versículo 8. Ahora pues, dejad también vosotros todas estas cosas. Y enumera otras cosas. Versículo 12, número 5. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y todo el capítulo 3 es una vida práctica que nosotros sin Cristo no hacíamos. Pero con Cristo, Pablo nos exhorta y nos ordena en palabra de Dios vivir como tal. De igual manera, usted va a Efesios 4, Efesios 5, Efesios 6, son 3 capítulos completos de cómo un cristiano debe vivir. Hay mucha vida práctica, hay mucha diferencia entre nosotros y los que no conocen al Señor. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:21, ¿sí recuerda lo que dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Gálatas 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él lo dice con autoridad. Porque la vida de Pablo realmente fue una vida completamente nueva al Pablo que conocimos antes de su conversión. Pero no solamente Pablo recibió una vida nueva, sino que también recibió una segunda cosa nueva, versículos 5 y 6. Vaya conmigo por favor al versículo 5 y 6. Dice la Biblia, si ya lo ve ahí. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Le preguntó. Le dijo, Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, él, Pablo, temblando y temeroso, dijo otra vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En 2 ocasiones se repite la palabra Señor, que en el griego es Adonai. Y la palabra Adonai es Señor en el español. Lo que Pablo está diciendo acá es reconocer a esa voz, Jesús, como su Señor en este momento en su vida. Y aquí viene la segunda cosa. ¿Qué segunda cosa nueva recibimos? Un nuevo Señor. ¿Quiénes eran los jefes de Pablo antes de que él conociera a Cristo? ¿Para quién trabajaba Pablo? Sin querer queriendo, sin saber, trabajaba para Satanás, para el mundo. Efesios 2, versículos 2 y 3, Pablo cuenta un poco de su testimonio y dice, en otro tiempo nosotros vivimos haciendo la voluntad ¿de quién? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Y lo que Pablo está diciendo es, cuando yo no conocía a Cristo, yo vivía sujeto a lo que mi carne quería, a lo que mis ojos querían, a lo que mis labios querían, a lo que yo quería escuchar. No había un freno como el Espíritu Santo en mi corazón, no había nada. Entonces había una vida completamente entregada a lo que mi carne quería y mis pensamientos también. ¿Quién mandaba en el corazón de Pablo? Satanás, el mundo, la carne, sus pensamientos, los fariseos, que eran mayores de edad que él, como Gamaliel. Esos eran los señores y los jefes de Pablo. Pero Pablo reconoce después de su conversión a Jesús como el único Señor de su vida. Ahora nosotros, hermanos, aunque lamentablemente hemos tomado la palabra Señor como una rutina, hemos perdido el verdadero significado de la palabra. Cuando yo digo Señor en mis oraciones, a veces ya lo decimos sin saber lo que significa. Pero Señor significa jefe. Señor significa amo. Señor significa que yo me pongo como siervo o como esclavo. Pero en la vida práctica no la vivimos así. Y digo, no la vivimos. No la vivimos. Decimos Señor, 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 Señor en todas nuestras oraciones. Pero viene como Jesús dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo te digo. ¿Sí? ¿Por qué me llamas Señor? Oras todos los días, Señor, 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 pero no haces lo que yo te digo. Entonces, ¿por qué me llamas Señor? Y el argumento es lógico. La queja tiene sentido. Es como que yo le digo a mi hijo, ¿por qué me dices papá y no haces lo que yo te digo?
¿Por qué me dices papá y andas atrás de otros señores que no son tus padres? Es lo mismo. Jesús dice, tú me llamas Señor, pero no haces lo que yo te digo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Juan 14:15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú me amas? Guarda mis mandamientos. Obedece lo que está en mi palabra. Porque de esa manera tú me pones en el pedestal de Señor. Cuando tú me obedeces, yo me siento Señor de tu vida. Pero cuando tú desobedeces, no soy el Señor de tu vida. Le has dado tu lugar a otro. Le has dado lo que a mí me corresponde a otra persona. Pero yo no soy tu Señor. No solamente eso. Jesús lo dejó bien claro en Juan 17, versículo 4, cuando en su oración Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús dice en su oración, yo te he glorificado en la tierra, y Él está orando a su Padre, a Dios Padre, y Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Y uno se pregunta, ¿y cómo se glorifica a Dios en la tierra? Seguramente con alabanzas, seguramente con conciertos musicales, seguramente con ir al estadio y hacer todo un show y todo, como está de moda hoy en día, lamentablemente. Y se ha vuelto un negocio. Y se exalta muchísimo más a la música, y no está mal la música, pero si tú dejas a la palabra de Dios y a la predicación de la palabra de Dios por la música o cualquier otra cosa, ya estamos mal. Ya estamos mal. Y hoy en día está pasando eso en muchas iglesias. Se ha dejado de lado la palabra de Dios. Ya no es lo más importante, la predicación. ¿Cómo se glorifica a Dios en la tierra? Jesús mismo lo va a responder. Dice ahí, yo te he glorificado en la tierra, punto y coma, eso es muy importante. Después dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso, hermanos, en una sola palabra se traduce como obediencia. Jesús está diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he obedecido cada cosa que tú me has dicho. ¿Usted quiere glorificar a Dios con su vida? Vive una vida de obediencia. Eso es todo. No, pastor, que yo le canto cuando me levanto de mañana, yo le canto al Señor y todo. Perfecto. Pero si no estamos viviendo una vida de obediencia realmente, no le estamos glorificando como Él quiere. Como Él quiere. ¿Quiénes eran nuestros jefes? Los amigos de la universidad, los amigos del colegio, los que ponían presión. El jefe, la carne, el mundo. ¿Quiénes gobernaban nuestro corazón? Sabemos que es Satanás. Pero todos nosotros los que estamos aquí, creo yo, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y el momento que lo recibimos, escúcheme bien, el que gobernaba aquí, ya no está. Ahora viene ¿quién? Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene y Efesios 1:13 dice que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de que vamos a ir al cielo con el Señor. Entonces tenemos, hermanos, un nuevo Señor. Por eso dice, ya no vivimos sujetos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y Él nos da libertad en Él para poder vivir la vida cristiana. Entonces, vienen dos cosas ya. Pablo recibe una nueva vida y Pablo recibe un nuevo Señor. Número 3, vamos avanzando, el versículo 17. Versículo 17 dice lo siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, marca esa frase, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí viene una tercera cosa nueva que Pablo recibió, y yo creo una de las más hermosas, una nueva familia, un nuevo compañerismo, póngale lo que sea, compañerismo o familia. Pero es así, hermanos. ¿Quiénes eran los amigos de Pablo? ¿Quiénes eran el entorno social de Pablo? Fariseos, saduceos, escribas, sumos sacerdotes, gente a quienes Jesús llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Esos eran los compañeros y amigos de Pablo. Pero cuando Pablo recibe a Cristo como su Salvador, su entorno social cambia. Sus compañeros son otros. Priscila, Aquila,
Marcos, Lucas, Apolos, y empieza a enumerar una lista de hermanos al final del capítulo de Romanos. Esos eran los nuevos amigos de Pablo. Imagínense el momento cuando Pablo está así, 3 días sin ver, sin ver y orando, y de repente en ese momento viene Ananías y le dice la primera frase que Pablo escucha después de cristiano: hermano Saulo. Pablo nunca había escuchado esa frase, hermano Saulo. ¿Cómo es eso de hermano Saulo? Si tú has creído en Jesús, yo he creído en Jesús, tú y yo somos hermanos. Hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Por lo tanto, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, somos hermanos en Cristo. Hermano Saulo. Imagínense esa palabra entrando al corazón de Pablo. Hermano Saulo. Y ese es el misterio que él más adelante va a predicar. La iglesia del Señor. La iglesia de Cristo. La iglesia universal o la iglesia local. Y Pablo empieza a ser parte de esta nueva familia que el Señor le dio. Y la iglesia local, hermanos, es un regalo de Dios para nosotros. Ustedes deberían valorar al 100% la iglesia que tienen acá. Amén. Porque hay lugares donde hay miles de habitantes, miles de personas creyentes que no tienen ninguna iglesia donde congregar, ningún templo donde reunirse. Lo cual me dice que tenemos que valorar lo que tenemos. No minimizar. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? Si ahí los hermanos son... Es que los hermanos son así. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Y alguien dijo, y si usted encuentra una iglesia perfecta, pues no vaya. La va a dañar. No hay iglesia perfecta. No la hay. Y tenemos que estar juntos con nuestros defectos y todo, soportándonos. Por eso dice la Biblia, soportándonos, teniéndonos paciencia unos con otros, amándonos. Pero la iglesia, dice el Señor, es el regalo que yo te he dado a ti para que tú en ella tengas a una nueva familia espiritual. Espiritual. Pasa que muchas veces en las familias de carne y sangre, un joven acepta a Cristo y sus padres le dicen, te me vas de la casa. Ya no te queremos. Acá siempre hemos sido católicos. Y tú eres el primer cristiano que viene acá. Casi que me vas de la casa, no te queremos. Eso lo he oído, hermanos. Pero ese joven que sale desanimado de ese hogar, entra a la iglesia y en la iglesia encuentra a su familia espiritual. A los hermanos que lo reciben con los brazos abiertos. Ven acá, ánimo. Vamos a orar por tus padres, no te desanimes. Ánimo. Y recibe en la iglesia ese cariño y ese afecto. ¿Por qué? Porque la iglesia es la nueva familia que el Señor nos ha dado a todos los que hemos creído en Él. Amén. Valore su iglesia. Valore al pastor, su familia. Apóyele. Ore por él. Vele por él, por su salud, por todas las necesidades que él tenga. Porque es el que va a dar cuentas a Dios por todos ustedes. No, como pastor sé lo que es. El pastor tiene más años en el ministerio que yo. Yo recién comienzo. Pero entiendo que la iglesia le facilita el trabajo al pastor cuando la iglesia se somete y entiende de que Dios trabaja a través del pastor para cuidarles a ustedes. Ore por su pastor. Valore la iglesia. No deje de congregar. Tiene servicios de mañana, de noche, jueves en la noche o miércoles, reunión de hombres, de damas, de jóvenes. Trate de congregar a todas. ¿Por qué? Porque su presencia es sumamente importante. Como pastor le digo, me preparo, estudio, leo. Estoy preparando el mensaje para que el domingo en mi iglesia yo me vaya a dar el mejor mensaje. Y vienen pocos. Y digo, me hubiera gustado que vengan todos los hermanos. Porque yo estaba seguro que este mensaje iba a ser de bendición a todos. Honestamente, una de las cosas que desanima al pastor es ver que los hermanos no vienen. Y que no valoran el esfuerzo, el tiempo, que no le dedica al estudio y prepara y todo. Y al final, unos cuantos. Los que son abuelos y los que son padres, llega la Navidad, mijito, ¿vas a venir para la Navidad? Sí, mamá, ya voy. Tú también vas a venir. Póngale que tiene 10 hijos.
Y los nietos. Entonces la mamá se prepara. 3 pavos tenemos que comprar, porque son tantos, 3 pavos. Y las papas y el esto, y los panes de acá, y el té, etcétera. Y preparas una mesa como para 30 personas. Y llegan 5. Tu hijo, tu hija, su hijita, 2 nietos. Y el resto te llama, mamá, disculpa que no puedo ir porque se me presentó algo. Y la verdad es que no puedo ir ahorita, lo siento, la próxima será para el otro año. El otro hijo llama y dice, ¿sabes? No, es que se me presentó algo, se me enfermó, tuve que hacer esto, lo otro, tenía que lavar la ropa. Hay gente que no viene a la iglesia porque tiene que lavar la ropa. Es increíble las cosas que hacemos por dejar lo más importante. Ven a la iglesia, congrega en la iglesia. Algo siempre va a recibir de parte del Señor. Siempre, algo que usted necesita. Pastor, pero es que estoy triste, desanimado. Con mayor razón. Es que tengo problemas. Con mayor razón, venga a la iglesia. Que es aquí donde se le va a ayudar, donde se ora por usted. Donde los hermanos preguntan, oye hermano, ¿cómo estás? No estoy bien, hermano. Bueno, vamos a orar. Si quieres conversarlo, bueno, sí, te cuento. Y tienes uno que va a sobrellevar tu carga. Como dice Gálatas 6:2. Pero si no vienes, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Valora la iglesia. No deje de congregar. Hebreos 10:25 lo dice. Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar entre los hermanos juntos en armonía. Entonces, ¿es bueno o no venir a la iglesia? Claro que es bueno. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Número 4, para terminar. Vamos a versículo 2. Hechos 9:2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La frase clave es a fin, la palabra clave, a fin. A fin quiere decir propósito. A fin quiere decir meta. ¿Cuál era la meta de Pablo para ir a Damasco? Buscar cristianos, regresarlos a Jerusalén y meterlos presos. Ese era el propósito de Pablo. Pero en el camino el Señor lo confronta. Recibe a Cristo, llega a Damasco, pero su propósito cambia. Versículos 19 y 20. Recobró fuerzas, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y el 20 dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Cristo. Y aquí viene una cuarta cosa que el Señor le dio a Pablo en el momento de su conversión, un nuevo propósito en su vida. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, escuche bien, tiene una vida vacía, tiene una vida sin sentido. Usted le va a la calle y le pregunta a cualquier joven, señor, adulto, alguien, y le dice, ¿cuál es su propósito en la vida, caballero o señora? Bueno, quiero estudiar. Muy bien, ¿y para qué? Para tener un título. Qué bueno. ¿Y para qué? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué? Para comprar una casa. ¿Para qué? Bueno, ¿y qué más? Bueno, y comprar un carro. ¿Y qué más? Casarme. ¿Y qué más? Tener hijos. ¿Y qué más? Y se ponen a pensar. Bueno, y tener un trabajo bueno. ¿Y qué más? Conocer el mundo, viajar. ¿Y qué más? Tener una empresa, jubilarme y de viejito conocer todo el mundo. ¿Y qué más? No tienen sentido. No saben que, no saben, no hay un propósito. Es una vida vacía. Viven y viven y viven y no saben para qué están aquí. No hay sentido en sus vidas. Pero usted le pregunta a un creyente, y todo creyente debería conocer cuál es su propósito en este mundo. Dice Efesios 1, 3 veces lo repite, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y después dice otra vez, para alabanza de su gloria. Estamos aquí para glorificar y ser de alabanza para el Señor. Y lo hacemos sirviéndole.
Nuestro propósito antes de conocer a Cristo era servir al mundo completamente. Yo soy abogado. Claro, sirves al mundo. Te dejas coimear. Te dejas influir económicamente. Yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo tengo esta carrera profesional o técnica. Claro, pero sirves al mundo con eso. Pero el momento que tú conoces al Señor Jesús, deberíamos decir como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, soy abogado. ¿Cómo puedo servirte con mi carrera profesional? Señor, yo soy arquitecto, ingeniero, mecánico, carpintero, albañil, electricista, lo que sea. Señor, ¿cómo puedo servirte con lo que yo soy? ¿Cómo pueden mis talentos, Señor, estar a tu disposición? ¿Hay algo que yo pudiera hacer en mi iglesia con los dones y las capacidades que tú me has dado, con la sabiduría, la inteligencia o la carrera profesional que me has permitido obtener? ¿Hay algo que yo pudiera hacer para las misiones, Señor? Es verdad, yo no puedo ir como misionero. Es verdad, yo aporto, yo oro, pero yo quisiera hacer más. ¿Puedo participar de algún viaje misionero? Yo soy albañil. Si alguien necesita construir, pues puedo ayudar. Y hay tantas formas de hacerlo. Yo estando en el seminario cuando tenía 20 y tantos años, no me acuerdo, oí decir a una misionera, ella contó un testimonio de algo que le pasó en Estados Unidos. Ella es misionera con su esposo, eran misioneros a Perú. Y cuando ella fue a Estados Unidos a hacerse un chequeo médico, pues un chequeo médico cuesta mucha plata. Según ella en ese tiempo eran como $5,000, $6,000. Era mucho dinero. Entonces ella llegó a un consultorio y le dijo al doctor, doctor, por favor, necesito hacerme un chequeo general, una consulta general, cómo estoy de salud, tipo de sangre, etcétera, todo. Porque la misión me la exige. Ella y su esposo. Entonces el doctor dijo, ok, muy bien, venga acá, pam. Todo, terminó. Ya le voy a dar los resultados. Y en eso empezaron a conversar y el doctor preguntó, ¿y por qué hace esto? Porque no a menudo la gente lo hace. No, lo que pasa es que somos misioneros. Somos misioneros. Y trabajamos en Perú. Ya tenemos muchos años allá y tenemos que renovar el tema de visa y cosas. Y nos piden tener un certificado médico de un examen general. Entonces por eso vengo aquí a hacerlo. Entonces el doctor le dijo, ¿usted es misionera? ¿Su esposo es misionero? Sí, somos misioneros. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues como 15 años. Ok. Quedó la conversación. Cuando ella fue a recoger los resultados, tenía que cancelar. Y el doctor le dijo, tenga los resultados. Y cuando la hermana le quiso pagar el dinero, el esposo con ella, el doctor le dijo, no me cancele nada. Y la doctora y la hermana, ¿por qué? Y el doctor le dijo, es que yo soy creyente, yo soy cristiano. Yo hace años recibí a Cristo, yo congrego en una iglesia. Y me da gusto haber conocido misioneros que van al campo y hacen la obra misionera. Yo siempre quise ser, pero por alguna razón el Señor no me permitió. Él tuvo otros planes para mí. Soy doctor, tengo mis comodidades, apoyo en mi iglesia, la obra. Pero yo siempre dije, dice el doctor, que si en algún momento Dios me permite hacer algo por algún misionero, yo quisiera hacerlo usando mi carrera. Y el doctor no le cobró nada. Eran 6,000 y tantos dólares. Dijo, no me pague nada. Ahí está, este es mi servicio para el Señor, con lo que Él me ha permitido ser un doctor, para la gloria de Él. Entonces, hermanos, tenemos un propósito, que es servir al Señor. Y dentro del servicio podemos desglosar el tema en muchas cosas. Predicar el Evangelio, dar para la obra, orar, ir, servir en la iglesia, desde limpiar los baños hasta hacer otras cosas. Nada pasa desapercibido por Dios. Y nada es menos delante del Señor. Estamos para servir. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Allá en Ecuador conozco un hermano que se llama Carlos Sánchez. Yo siempre lo menciono. Es un hermano empresario de una iglesia. Este hermano a mí me impacta mucho. Porque es un hermano con mucho dinero. Es
un empresario de metales. Su empresa abarca casi toda la ciudad donde él vive. Es un hermano con mucho dinero, pero muy sencillo, muy humilde. Él es el lustrabotas de la iglesia. Usted va a la iglesia de él y él está ahí sentado en su banquito con una silla, y si usted entra con zapatos así medio sucios, él dice: hermano, venga por favor, siéntese acá, y él le lustra. Le da un abrazo y se va. Con cualquiera, con gente menor que él incluso. A mí me lo hizo. Yo me sentí mal, hermano. No puede ser. Usted es mayor. No, pero usted es el pastor. Dice: usted es pastor. Venga acá, siéntese. Me obligó a sentarme. Pero yo lo veía a él, hermano, tiene como 60 años. Pero se siente jovial. Y sirve en la iglesia. Es el tesorero. Y es el brazo derecho de su pastor. Y es un hermano sencillo. En un campamento me acuerdo que coincidimos. Y era una noche cuando él agarró una funda del campamento, y en la noche él empezó a ir a los baños de todos los campamentos, del campamento, y empezó a sacar toda la basura y meterlas a la funda, a la bolsa, a todos los baños. Y me vio por ahí que yo andaba y dice: hermano, ¿qué estás haciendo? Pues yo ahorita nada, venga, ayúdeme. Y me metió a los baños con él a limpiar. Hermano, ya está bien, con gusto, vamos. Y empezamos a hacerlo. Pero me llamó la atención. Gente así necesitamos en las iglesias. Que no esperen que les pidamos algo, sino que vayan al pastor y al pastor: aquí estoy, para lo que usted necesite. Mi casa, mi familia, mis comodidades, todo está puesto al servicio del Señor, porque todo es de Él, no es nuestro, hermanos. Lo administramos simplemente, pero todo es de Él. Amén. Vamos a orar. Pastor. Sí, oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu palabra no vuelve vacía, y Señor, porque tu palabra siempre redarguye nuestros corazones, nos confronta la verdad contra aquello que pensamos. Y Señor, yo sé que primeramente has hablado a mi persona. Hay cosas en mi vida que yo fallo, que necesito cambiar. Yo sé que soy salvo, pero Señor, hay cosas que todavía me cuesta cambiar. Y pues, Señor, te ruego cada día: Señor, ayúdame siempre a ser un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre. Señor, lo mismo te pido para mis hermanos. Señor, el día que te conocimos, ciertamente una vida nueva hemos recibido. Un nuevo Señor, un nuevo compañerismo y un nuevo propósito, Señor. El propósito de servirte, servir al Señor de señores y Rey de reyes. No hay nada mejor que eso, Dios. No nos arrepentimos de lo que hacemos, y nuestra vida contigo recién ha tenido sentido. Sabemos a dónde vamos, sabemos por qué estamos aquí, sabemos de dónde vinimos, sobre todo a dónde vamos. Señor, que por medio de nosotros, otros que no te conocen puedan oír el Evangelio, y que esta iglesia, Señor, pueda seguir creciendo, no solamente en número, sino en madurez, en espíritu. Y gracias, Señor, por el corazón, por la obra misionera que tiene. Oro por su pastor. Señor, guárdale, ayúdale siempre en todo, y que encuentre en la iglesia, Señor, el soporte de hermanos fieles comprometidos con tu obra. Gracias, Dios, y encomendamos en tus manos todo este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.